¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a avanzar con el ejercicio número 3 del tema 2. El ejercicio número 3 dice: Tanzania debe asignar sus recursos escasos para producir bienes esenciales para la supervivencia y bienes de lujo. En la tabla de la siguiente página se muestran datos hipotéticos sobre las combinaciones de bienes esenciales y de lujo en unidades homogeneizadas que Tanzania puede producir. Y nos dan un cuadro donde tenemos distintas combinaciones de A hasta F, donde tenemos valores de bienes esenciales expresados en millones de unidades por mes y bienes de lujo en miles de unidades por mes. En el inciso A nos solicita graficar las combinaciones. Para ello vamos a trazar los ejes cartesianos y vamos a colocar en el eje de las abscisas los bienes esenciales y en el eje de las ordenadas los bienes de lujo. Luego vamos a ir marcando las coordenadas de los distintos puntos. Así, para bienes esenciales igual a 0, tenemos que los bienes de lujo son igual a 300. Bienes esenciales igual a 10, los bienes de lujo 280. Para 20, 240. Para 30, 180. 40, 100. Y por último, cuando los bienes esenciales son igual a 50, los bienes de lujo son igual a 0. Uniendo todos estos puntos, obtenemos la frontera de posibilidades de producción que, como pueden observar, es cóncava respecto al origen. En el inciso B, solicita calcular desde la combinación A hasta la F las unidades en miles de bienes de lujo a los que tiene que renunciar para producir más unidades en millones de bienes esenciales. ¿Qué observa? Vuelvo a traer acá el cuadro que tenemos como dato en el enunciado, con las distintas combinaciones de bienes esenciales y bienes de lujo. Podemos observar que desde la combinación A hasta la F, que es el sentido que nos dice el ítem, los bienes esenciales van aumentando y los bienes de lujo se van reduciendo. No necesariamente nos van a indicar siempre este sentido. El enunciado nos podría decir directamente a cuántos bienes de lujo tiene que renunciar para producir más unidades en millones de bienes esenciales. Y nosotros deberíamos, viendo el cuadro, ver si los cálculos los realizamos tomando el cuadro en forma descendente, o sea, de A hacia F, de arriba hacia abajo, o viceversa. Bueno, entonces para lo que nos solicita el enunciado, vamos a utilizar la tasa marginal de transformación de bienes de lujo por bienes esenciales, que es igual al cambio de los bienes de lujo, o sea, lo que está disminuyendo, dividido el cambio de los bienes esenciales, que es el bien cuya producción va a aumentar. Entonces comenzamos con el cálculo de los bienes, del cambio de los bienes de lujo. En la combinación A vamos a tener un guión porque no tengo un punto anterior a A con el que comparar. Este cambio, recuerden que se calcula tomando el valor del punto actual y restándole el anterior. Entonces, este menos 20 que tenemos acá es lo que surge de restar 280 menos 300. El menos 40 es 240 menos el valor del punto anterior, que es 280. Y así sucesivamente. Como los bienes de lujo, a medida que vamos de la combinación A hacia la F, se van reduciendo, ese cambio que tenemos tiene signo negativo. Por otro lado, tenemos que calcular el cambio de los bienes esenciales.
igual que en el anterior, tenemos en la primera fila un guión porque no tengo un punto anterior con el que comparar. Luego observamos que todos en este caso dan 10. El primer 10 que tenemos surge de restar de la columna bienes esenciales 10 menos 0. El segundo 10 será 20 menos 10 y así sucesivamente. Ya teniendo los cambios tanto de bienes de lujo como bienes esenciales, podemos obtener la tasa marginal de transformación de bienes de lujo por bienes esenciales, que es la que necesitamos usar para lo solicitado en el enunciado. Ese menos 2 que tenemos surge de dividir menos 20 dividido 10. Así el menos 4 va a ser menos 40 dividido 10 y seguimos los cálculos para abajo. ¿Qué observamos? Que por la forma cóncava que tiene la frontera de posibilidad de producción, esta tasa marginal de transformación siempre tiene signo negativo. ¿Bien? Si nosotros le sacamos el signo, o sea, la tasa la colocamos en valores absolutos, vamos a obtener lo que se llama el costo de oportunidad, en este caso de los bienes esenciales. ¿Sí? Tiene el mismo valor, pero sin su signo. Y podemos observar acá que a medida que los bienes esenciales aumentan, ¿sí? La segunda columna, esta tasa también aumenta. Entonces acá la tasa marginal de transformación de bienes de lujo por bienes esenciales representa el costo de oportunidad de los bienes esenciales expresado en miles de unidades de bienes de lujo por millones de unidades de bienes esenciales. Recordemos que el costo de oportunidad es la alternativa de mayor valor a la que se debe renunciar cuando se decide la otra opción. Esa tasa marginal de transformación o en valor absoluto o el costo de oportunidad es creciente, como les comentaba, a medida que aumentan los bienes esenciales. Esto significa que tiene que renunciar cada vez a más bienes de lujo para obtener una unidad adicional de bienes esenciales. Por último, el ítem C nos pregunta si Tanzania es un país rico. Al no tener otra situación con la cual comparar, no se puede afirmar que Tanzania sea un país rico. Con esto concluimos este ejercicio número 3. Muchas gracias por estar del otro lado.